Bien. Reconocer entonces factores del clima usando un video para mejor comprensión. La clase pasada comenzamos a ver los factores del clima y vamos a intentar resumirlo en un mapa conceptual. Vamos a poner aquí. ¿Recuerdan la diferencia entre clima y tiempo atmosférico? Chiquillos, ¿recuerdan cuál es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico? ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ver con el mismo nombre lo dice. ¿Perdón? ¿No te entiendes? Ah, ya. ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico? Clima y tiempo atmosférico. Más que condiciones geográficas, vamos, yo sé que ustedes se acuerdan, tienen que acordarse. ¿Listos? ¿Ya se acordaron? No. Ya. ¿Cuáles son los factores climáticos? Perdón, ¿cuál es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico? Condiciones geográficas. No, esos son los factores climáticos. El tiempo atmosférico es más fuerte que el clima, porque el clima solo es como sol y ya soleado, ¿Es el clima para ti o el tiempo? Clima. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima? Tiempo atmosférico y clima. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? Tiempo atmosférico y clima. Ya. Lo hemos hablado varias veces. El tiempo tiene que ver con los cambios temporales que hay durante un día. Por ejemplo, ahora es soleado, y puede haber incluso chubascos, lluvias. ¿Ya? ¿Ya? Silencio. Vamos. Y el clima tiene que ver con un promedio de temperatura, con un promedio de nubosidad, con un promedio de días soleados, etc. El clima se limita o se delimita cuando se calcula durante una cierta cantidad de años. ¿Ya? En Santiago, por ejemplo, nuestro clima es un clima templado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque durante años ha habido este clima en la región metropolitana. del centro. La región metropolitana es el centro de la capital. Tenemos los factores del clima que los vimos en la clase anterior o en clases anteriores
hablamos de, por ejemplo, la altitud. Hablamos de el relieve, que también es una parte importante de un factor climático. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Altitud. Tenemos la altitud. Tenemos el relieve como factor climático. Muchachos, por favor. ¿Perdón? Si lo quiero. Sí, pues. Bien, tenemos dos factores climáticos. Altitud y relieve, ¿cierto? Altitud, diferencia entre altitud y altura. Vamos, lo hablamos en clases anteriores. Diferencia entre altitud y altura. Diferencia entre altitud y altura, muchachos. Vamos, yo sé que ustedes saben. Y altura, altitud y altura. ¿Cuál es la diferencia entre altitud y altitud? Tiene que ver con una referencia, sí. Tiene que ver con una referencia. ¿Referencia de qué? La altitud se refiere a. Hablamos entonces de un ejemplo. Dimos ejemplos futbolísticos. ¿Por qué a Brasil, a Argentina, le cuesta jugar en La Paz? Porque siempre hay gasto. Altitud tiene que ver con, como bien decía el Dante, y aquí el Dante lo chutó, dice tiene que ver con la referencia de la en relación al nivel del mar. ¿Ya? En relación al nivel del mar, tiene que ver la altitud. ¿Ya? La Paz, dijimos que La Paz estaba ¿a cuántos metros de altitud? Más de 1000, eran como 3000 años. ¿Se acuerdan? 3500. Santiago, Chile, Santiago de Chile está a 577 metros de altitud sobre el nivel del mar. Entonces, a la selección chilena le cuesta mucho jugar en La Paz, porque a mayor altitud, menor oxígeno. ¿Ya? Entonces, las personas que juegan allá, hay mucho, obviamente, se descansa más rápido porque hay menos oxígeno. Entonces, la altitud sería. La altitud tiene que ver con la altura sería, digamos, ya usted es más grande que yo por la altura. Claro, la altura tiene que ver. Ya es más grande que. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Hablamos también del concepto de relieve. ¿Qué es un relieve? ¿Una ayuda, profe? ¿Mm? Ayuda. En el ámbito de geografía. ¿Qué es un relieve? Por cambio. En cambio. Ya. Algo por ahí. ¿Pero qué tiene que ver? Relieve. ¿En cambio de quién? Ya, digamos, sustituye a alguien. Relieve. Eso significa sustituye a alguien. ¿Ya? ¿Por qué? Por otra persona. Un relieve es una sustitución de una persona. ¿Ya? ¿Y cómo se ese concepto? Cuando hacen relevo, cuando uno ya está. Relevo. Eso es un relevo. Es un relevo, ¿ya? Perfecto. Un relevo es un cambio, ¿cierto? Pero un relieve es otra cosa. ¿Qué es un relieve? Algo parecido, ¿ah? Elevarse. Sí, tiene que ver con eso. Un relieve es una elevación o una disminución del terreno. ¿Ya? Por ejemplo, de hecho, en historia ustedes tendrían que estudiarlo pronto, porque yo creo que lo estudiaron. Hay, por ejemplo, a ver, yo tengo acá unos átomos.
que era el curso del año pasado, ¿verdad? A ver. Ya, muchachos, acá tengo en mi mano, tengo un atlas geográfico. En este atlas yo puedo encontrar la limitación o los límites políticos de los países. Chile limita con Brasil. ¿Cómo que Argentina, Perú, uno más, Bolivia. Ya son 3 países. Al este limita con Argentina, hacia el norte Perú y Bolivia, y hacia el oeste limita con Venezuela? Argentina. hacia allá está Argentina, hacia allá está China. Perú. ¿quién nos baña? ¿Quién nos baña? El mar. Ya, ¿cómo se llama el océano? ¿Quién nos Océano baña? Pacífico. El océano Pacífico. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en este atlas yo puedo encontrar el límite, los límites políticos de Chile. Pero también puedo encontrar los relieves de Chile. Profe, ¿cómo? Si un relieve es un cambio de altura, como bien decía ahí el Christopher. ¿Cómo puedo encontrar los relieves aquí? Con Los libros. Altitud, longitud. los colores. ¿Ya? Es de Chile. Este de acá es Arica. Aquí, El rojo. Arica. Color rojo Chile. Y en los atlas puedo encontrar los relieves de cada una de las regiones. Ya, por ejemplo, yo no podría dibujar en un libro la cordillera de los Andes. Yo no podría dibujarla porque no tengo cómo hacerlo sin papeles planos. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se delimitan y se dibujan los límites, los relieves con colores. Por ejemplo, si el mapa dice que rojo es una altitud mayor a, no sé, 2000 metros sobre el nivel del mar, se pinta con rojo. Entonces, la cordillera de los Andes se pinta con rojo. Toda la cordillera de los Andes que mida más de 1000 metros de altitud. La que dijo que es para más arriba de altitud. La altitud ya digamos 10 para arriba, entonces abajo del nivel del mar. ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que como es, no se mide en profundidad, no se mide como un nombre probablemente tal, sino que las profundidades. ¿Ya? Hay una... ¿Por qué Bolivia tiene playa y no tiene mar? Porque la playa como concepto puede ser la orilla de un río, la orilla de un lago, o la orilla de un mar. O no sé. ¿Ya? Por eso que Bolivia sí tiene playa. Bolivia sí tiene playa, tiene una... tiene un lago. Una costa, pero chiquitita, donde están todos los botes. No, sí tiene. ¿Por qué? Y como les dije antes, Bolivia tiene playa porque toda playa está relacionada con una fuente o con una fuente de agua, ya sea un lago, un río o un mar. ¿Ya? Bien, entonces tenemos el relieve. Una de las cosas importantes del relieve, y que es un factor climático, ¿sí me escuchan? Un factor climático es el vivir cerca de una fuente de agua. ¿Ya? Al vivir cerca de una fuente de agua, normalmente el agua, ya sea el río, océano o lago, es un termómetro, entre comillas, un termómetro natural. ¿Ya? ¿Qué hace esto? Impide que las temperaturas más bajas o más altas sean demasiado dispersas. ¿A qué me refiero con dispersión? Me refiero a que, por ejemplo, aquí en Santiago de Chile, cuando hay invierno, la temperatura más baja es de menos 2 grados. Menos 2 grados en invierno, pero en verano, en invierno la temperatura más baja es menos 2 y más alta 20. Por decir un número. Pero en el caso
ejemplo, una región que tenga lago, por ejemplo, Villarrica. Villarrica tiene un lago, el lago Villarrica, ¿cierto? La dispersión es más corta. La temperatura más baja es, no sé, 5 grados y la temperatura más alta es 15. Ya la dispersión es de 10 solamente, 10 grados. Y el lago. ¿Ya? Y el lago este que está con acá, el lago. No. Tenemos también un factor importante que lo hablamos también la clase pasada, que tiene que ver con la latitud. La latitud y latitud y altitud son dos cosas distintas. ¿Ya? Altitud, referencia. Nivel del mar. Muy bien, Byron. La altitud, referencia, nivel del mar. ¿Ya? Hey, muchachos, contrólense, por favor. Y la latitud tiene que ver con algo que hablamos la semana pasada, con este o estos globos terráqueos. Las líneas que tienen que ver con esto, que son líneas imaginarias. La línea del Ecuador. ¿Ya? Son líneas imaginarias. Tenemos que hablar también sobre el efecto Coriolis. ¿Qué pasa con esto? Ahora, les dije la semana pasada, ¿el mundo es esférico? No. ¿Cómo es? ¿Quién dijo plano? ¿Quién dijo plano? No puede ser plano el mundo. Ovalado, ovalado, sí. Tiene que ver con la... Más que con la ovalación, ¿ya? Tiene que ver con la fuerza de gravedad que en los polos se ejerce. ¿Ya? Ya, muchachos, atención. Miren, préstenme atención, por favor. La latitud, entonces, tiene que ver con esta línea llamada... Línea del Muy bien, la línea del Ecuador. Ahora, línea imaginaria. Línea del Ecuador, la que divide el mundo. Divide el planeta en dos partes iguales. Norte, sur y sur. Norte y sur. ¿Cómo se llama la línea que divide al... Muy bien. Línea de Greenwich es la que divide al mundo en dos partes iguales, pero en este y oeste. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de latitud, muchachos, estamos hablando de los paralelos, o sea, de las líneas que están de manera horizontal en nuestro globo terráqueo. ¿Ya? El paralelo cero o la latitud cero es toda la línea del Ecuador. ¿Ya? ¿Y tiene que ver con qué? Con que la Tierra hace esto. ¿Cómo se llama este efecto? Rotación. Muy bien, rotación. Pero la Tierra tiene algo que quizás no lo saben muy bien. Vamos a ver qué es lo que se dice para que continuemos. Entonces, cuando se vio cuánto se demora la vuelta del mundo, ¿cuánto se demora? Depende del transporte que usemos. Hay una novela que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días. Ya, y depende de dónde vayan. Si ustedes van de aquí, de Europa, y se dan la vuelta por todo, es más corto que irse de acá. No, pero yo digo, el mundo entero se demora como dar una pura vuelta. Ah, ya. Este efecto llamado rotación se demora ¿cuántas horas?
300 horas. 24 horas, lo que hace el día y la noche. ¿Ya? Y la traslación se demora 370 días. casi. 360. ¡Ay! Un poquito más. 300. ¡Ay! 375. Eso sí. Ahora. 365 días. ¿Ya? Ahora, mi pregunta, chiquillos, ¿por qué ocurren las estaciones del año? Por la rotación, por el traslado de la Tierra. Por la traslación, sí. Pero ojo, si la Tierra, muchachos, porfa, ¿quieren conversar? Vamos a cortar para afuera porque yo no sé qué. Ahora, si la Tierra rotase de esta forma, ¿sí? Rotase de esta forma, muchachos. Ya muy rápido. Llegaría, no, si la Tierra va muy rápido, chicos, va muy rápido, demasiado. Ahora, si la Tierra rotase de esta forma, solamente llegaría la luz a una cierta parte del mundo. Para el invierno en la Tierra Ahora, tiene que estar yo te digo que la Tierra se bambolea, desde- no, hace no, así, no. hace así la Tierra. Tendría- Si yo lo muevo de manera rápida. No iríamos ¿Por a qué? ver. Porque el sol, la luz del sol Estaría Va- dando todos los lados. variando, muy bien, va variando de latitud. ¿Por qué ahora nosotros vamos a entrar a verano? Estamos en primavera, ¿cierto? Vamos a entrar a verano ¿Cuándo entramos a verano? el 21 de... Enero. No me acuerdo, no me acuerdo el solsticio, no me acuerdo el solsticio. El solsticio de verano. 21 de enero. Ahora, entonces, escúchame por favor. Si el sol llegase solamente a una parte, solamente habría calor en esta parte, y aquí habría frío, y aquí habría frío. Habría nieve, ¿ok? Pero no es el mundo así. El mundo, aquí arriba están los polos, y acá abajo están los polos. ¿Sí? Entonces, el sol hace esto. Pero sabemos que, gracias a muchos estudios, sabemos que el sol no se mueve. ¿No? Es la Tierra la que se mueve, y la Tierra hace esto. Hay que se mueve. Y aparte de hacer esto, va girando. Y ¿Ya? simula que- Hace así. y simula que el sol se mueve. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un video para que ustedes queden un poquito más claros de cómo el sol va a ir afectando diferentes latitudes. Ya, gracias. Si el sol se moviese igual que la Tierra, no habría tanta diferencia de temperaturas en la Tierra, por ejemplo. Habría más calor. De hecho, yo les expliqué, si me escuchan, yo les expliqué hace, bueno, tú no estabas, pero hace un año atrás, les expliqué con respecto a la temperatura promedio que tendría la Tierra si no hubiese atmósfera en ella, que sería menos 18 grados Celsius, que correspondería a que la Tierra no tuviese agua en estado líquido. Y esto impediría la vida en la Tierra. Bien, vamos a ver entonces, primero, el efecto Coriolis. Yo, si nunca se moviera la Tierra, estaría un lado de calor y un lado de frío, no habría punto medio. Como para- Exacto. En la parte de atrás se congelaría todo y la parte de atrás estaría... Primero, efecto Coriolis. Efecto Coriolis. Ya, atención, comparto pantalla, no sé si le compartí pantalla, chiquillos, acá. Compartir. Ya, efecto Coriolis, atención, vamos a ver este video cortito de 3 minutos y después Él vamos vio a ver que era posible cómo ser la Tierra se bambolea. mucho más que el mejor de todos los tiempos. Ya, atención porfa, escuchan en casa, ¿cierto?
Uno de los movimientos de la Tierra es el de rotación. Nuestro planeta gira del oeste hacia el este. Esto produce que ningún objeto pueda tomar nunca una dirección rectilínea, debido a la conocida como fuerza de Coriolis. Pero ojo, es un efecto poco intenso y por tanto hai que desmitificar algunas creencias. Pensamos ás veces dos desagües nas casas que se no hemisferio norte van á dereita e no hemisferio sur irían á esquerda. Isto non é así porque necesitaríamos que as bañeras fosen realmente gigantescas. Sin embargo, el efecto Coriolis, descrito por el científico francés Gustave Coriolis en 1836, sí tiene consecuencias importantes en la atmósfera. El aire está siempre en movimiento, tratando de equilibrar las diferencias de presión, desplazándose siempre de las zonas de alta a baja presión. O que pasa é que nunca consigue ir directamente porque a terra por debaixo está se movendo, e entón isto fai que un observador externo, dende o espacio isto se ve perfectamente, pois vaya vendo como esos movimentos vanse curvando. En el hemisferio norte el aire se desplaza hacia la derecha, tomando una componente este si proviene del norte y una componente oeste si procede del sur. Esto explica también el movimiento en contra de las agujas del reloj de las borrascas y a favor de los anticiclones. Nas borrascas o que intentamos é alcanzar o centro, entón digamos que o movimento sería así, e como se vai desviando cara a dereita, pois fai o movimento en contra das agullas do reloxo, e nos anticiclóns é ao revés, o aire pesa máis no centro e tende a sair hacia fora. Sin embargo, en el hemisferio sur ocurre justo al contrario. Los anticiclones se mueven en contra de las agujas del reloj y las borrascas a favor. Claro, no hemisferio sur pasa ao contrario porque aí se tende a desviar cara á esquerda e entón os movimentos pois sempre van a ser xustamente, sería como a parte especular, como se pusésemos un espello do que está pasando no hemisferio norte. La fuerza de Coriolis es bastante beneficiosa para Galicia, por ejemplo. Debido al movimiento de las borrascas, en invierno tenemos lluvia, pero no temperaturas muy bajas. Se irán en contra das agullas do reloxo, casi sempre nos van a afectar os ventos do suroeste. Foron ventos que, de feito, botábamos bastante de menos climatolóxicamente este inverno porque apenas apareceran. E, sin embargo, a costa leste dos Estados Unidos pois coincide justamente ao revés. Esas borrascas a eles deixanlle ventos predominantemente do nordeste e iso explica en parte a gran diferencia, non solamente a corriente do Golfo, que moita xente pensa, sino ademais esos ventos predominantes que a nos afectan do suroeste e a eles do nordeste. Con los anticiclones sucede al revés. Los vientos de componente norte dejan condiciones secas en Galicia y, sin embargo, en la costa este de Estados Unidos lo hacen de componente sur, que desplazan el aire húmedo desde el Golfo de México. Por eso, por ejemplo, en Nueva York llueve casi lo mismo. Ya, muchachos, vamos a ver un poquito con respecto a... ¿Dónde gira la Tierra? ¿La derecha o? No, además que la Tierra tiene esta inclinación, ¿ya? Está inclinada en 10 grados. ¿Y no me está? Y la Tierra daría a la derecha, pero esto tiene aquí, me equivoqué. Digamos que la Tierra para estar siempre sería aquí, pero la Tierra gira aquí. Claro. Sí. Oye, el mono tira, tío, con caer, el mono bajo. Ya, No presta sabía atención, lo que porfa. buscabas, pero me encontraste. Soy la ABC Visa Internacional. Soy una super tarjeta. Como pueden notar, no tengo más volumen que eso. Ya, así que porfa, pónganle... Hola amigos y un poquito de bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy voy a hablar de la inclinación del eje de rotación de la Tierra y su relación con las estaciones del año. La Tierra gira alrededor del Sol y tarda un año en completar una vuelta. La órbita de la Tierra está contenida en un plano conocido como el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica contiene al centro del Sol y a la trayectoria descrita por la Tierra en su giro. Además de girar alrededor del Sol, la Tierra también gira sobre sí misma completando una rotación cada día. Podemos considerar que la Tierra gira alrededor de un eje que pasa por los polos norte y sur.
También tendremos en cuenta el plano ecuatorial de la Tierra, que contiene al ecuador, pasa por el centro de la Tierra y es perpendicular al eje de rotación. El plano ecuatorial, el de la rotación de la Tierra sobre sí misma, no coincide con el plano de la eclíptica, el de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Ambos planos forman un ángulo aproximado de 23 grados y medio, y esta inclinación es la responsable de las estaciones del año. Es importante fijarnos en que el eje de rotación de la Tierra apunta siempre en la misma dirección, sin que le afecte el giro alrededor del Sol. El eje de rotación en el hemisferio norte apunta aproximadamente a la estrella polar, y ese es el motivo por el cual las estrellas del cielo nocturno parecen girar alrededor de esa estrella. Para entender las estaciones del año, ayuda mucho ver la Tierra desde el punto de vista del Sol. Si desde el Sol se ve una zona de la Tierra, desde esa zona de la Tierra también se verá el Sol. Debido a la inclinación del eje, el hemisferio norte se inclina hacia adelante, hacia el Sol, en determinadas épocas del año, y en otras épocas se inclina hacia atrás. Hay 4 momentos notables en el año que se corresponden con 4 posiciones notables de la Tierra en su órbita: el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. En el equinoccio de primavera, la duración del día coincide con la duración de la noche, y el sol cae perpendicularmente sobre el ecuador a mediodía. Durante el solsticio de verano, al estar el hemisferio norte inclinado hacia el Sol, recibe radiación solar en un ángulo bastante directo, y hay más horas de luz que de oscuridad, con lo que aumenta la cantidad de radiación recibida. En el polo norte el Sol no llega a ocultarse. Bien, Una consulta. sí. Si la luna no rota a la Tierra, ¿cómo está el eclipse? La luna sí se gira alrededor de la Tierra. Ella está orbitando alrededor de la Tierra. Ahora, chiquillos, que quede claro que la Tierra tiene esta inclinación, ese eje de inclinación, el cual permite que llegue una cierta cantidad de radiación a las ciertas partes de las latitudes terrestres. Por ende, en esta parte de acá, y de hecho está aquí marcado, está el